se nota que, por ejemplo, el ciudadano argentino actual tiene un interés particular por conocer su pasado, o es como hay un desinterés por parte de la sociedad? Y yo creo que son como vaivenes, ¿no? Hay etapas en que hay un interés mayor, otras en que no. En este momento parecería que hay como una especie de desinterés, ¿no? Que se nota aún en ese tipo de encuestas que hacen para algún día patrio y demás, que referente al conocimiento que tiene, por ejemplo, el argentino medio sobre algún aspecto de la historia o sobre algún personaje de la historia, y uno se da cuenta que realmente cosas que son básicas, ¿no? Y que de las cuales no tienen noticia. Y esto es mucho más dramático todavía en el ámbito de la escuela y de la escuela primaria. Sí. ¿Usted cree que últimamente, por ejemplo, hay un valoramiento de algunos personajes históricos que de alguna forma estaban como olvidados, en algún modo, por ejemplo, los caudillos o algunas cosas así? Es parte de, por ejemplo, de lo que la vieja frase que dice que la historia siempre la escriben los que ganan. Claro, pero eso realmente en nuestro país, ya hace muchos años que la revalorización del papel de los caudillos como elemento, digamos, en algún aspecto positivo y en otro negativo para la historia argentina, fue descubierto y exaltado. Ahora hay alguna corriente, ¿no es cierto?, con el propósito de traer un poco aquellos episodios y personajes del pasado a la realidad del presente, ¿cierto? Para tratar de incorporarlo a un modo de ver la historia. La historia en realidad siempre es revisión, y siempre se hacen aportes, y lo peor que se puede hacer es tratar de poner a la historia en moldes del presente, porque realmente los personajes fueron de otra época, vivieron de otra manera, otro contexto, vistieron de otro modo, comieron de otro modo, se enfermaron de otro modo. Quiero decir que era una existencia completamente distinta a la actual. Sí. Hay también como una tendencia, puede ser, a humanizar más a aquellos próceres o aquellos personajes históricos del país, cuando por ejemplo se traen su falencia. Veo que hay como una tendencia como que, no, pero Sarmiento era esto, San Martín tenía tal cosa. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que está muy bien eso, porque en realidad en un determinado momento, cuando este país estaba, vamos a decir, formándose con bastantes dificultades en ese periodo que algunos llaman de la Organización Nacional, que en alguna medida fue encabezado, después de haber fracasado el proyecto de la Confederación Argentina entre 1852 y 1861, fue Buenos Aires la que tomó de alguna manera la reorganización del país, ¿no? Y también ese fenómeno coincide con la inmigración, una inmigración, ya sabemos, de carácter masivo. Y a esa inmigración había que, digamos, según la idea de los hombres de la época, fundirlas en una especie de crisol de raza donde nos pusieran a todos juntos, argentinos, extranjeros. Y para eso había que también hacer una especie de historia, ¿no? Lo que se dio en llamar una especie de historia oficial, en que había ángeles y demonios, ¿no es cierto? Y que entonces, claro, tenían que mostrarse personajes que eran muy puros y personajes que eran muy malos. Y todo eso ahora, evidentemente, es una cosa, una verdadera antigüedad, ¿no? Hoy en día tenemos que, y lo peor que podemos hacer para formar nuestra conciencia histórica es insistir, sobre todo en la escuela, acerca de esa idea del hombre bronce, ¿no? Hombre o mujer. Obviamente muchos tienen bronce, pero los tienen en virtud de lo que realizaron. Ahora, todos estos personajes, ¿no es cierto?, como usted, como yo, como todo el mundo, tienen falencias, han tenido falencias, debilidades y grandeza. Y el ser humano es así, cae, se levanta, hace cosas buenas, cosas malas.